¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de nuestras conversaciones sobre metodología de la investigación. El día de hoy vamos a hablar del diseño de la investigación y vamos a reflexionar en el fetichismo metodológico. ¿Qué es eso? Vamos a verlo en breve. Primero, algunas definiciones. El autor utiliza dos autores, Velázquez y Rey y Kerlinger. Dice el primer autor: el diseño de investigación constituye la elaboración del plan metodológico de estudio. El segundo autor dice: el diseño de investigación es el plan y la estructura de la investigación concebidos de manera que se pueden obtener respuestas a preguntas de investigación. Hasta ahí, todo claro, todo de acuerdo. Ahora vamos a profundizar en tres reflexiones que el autor elabora. Luego veremos el tema de las clasificaciones. Primera reflexión sobre los diseños de investigación. El diseño depende del nivel de estudio previo sobre el problema de investigación. Así, de los niveles exploratorios, descriptivos, asociativos y causales, las estrategias serán diferentes. Claro, cada investigación tiene un nivel distinto. Si yo quiero conocer una realidad, identificar una realidad, mi trabajo va a ser más descriptivo. Si yo quiero explorar una variable que todavía no es estudiada o que es poco estudiada, no puedo adelantar mi trabajo. Entonces lo que tengo que hacer es usar un nivel exploratorio. Estos niveles son como los filtros para elegir mi diseño. Luego dice: de esto se entiende que no existen mejores diseños que otros. Esto es sumamente importante. Sumamente importante porque hay algunos que creen que, por ejemplo, el método causal es mejor que el método descriptivo. Y no es así. Todos los diseños tienen una equivalencia a nivel de valoración. Es como decir, es como tener una llave inglesa, una llave Scration, una llave de dados y una llave, no sé, otro tipo de llave. Y decir, esta llave es mejor, así en el vacío. No, cada llave tiene una función principal, unas características y por lo tanto una limitación propia por su naturaleza. Luego dice: en el caso de los diseños exploratorios, las aproximaciones cualitativas son la mejor opción. Sí. Segunda reflexión. Para que un diseño sea considerado científico, ha de reunir algunas condiciones mínimas, y eso es importante. Aquí el autor enumera 5. Primero, que sirva a un estudio formulado, es decir, un estudio planificado. Segundo, que sea sistemático y ordenado en su realización. Me parece correcto. Tercero, que esté relacionado con proposiciones científicas, es decir, teorías. Cuarto, que emplee procedimientos de observación, registro e interpretación contrastables y susceptibles de repetición intersubjetiva. En otras palabras, que se pueda reproducir nuevamente el estudio. Y 5, sujeto a control para la comprobación de validez y fiabilidad. Me parece excelente. Y ahí no hay mucho que decir. La tercera reflexión sí me parece bastante interesante. Dice: la investigación es una empresa multilateral que requiere el más intenso ejercicio de cada una de las facultades psíquicas. En este sentido, cita a Bunge, a Anderegg. Es importante aprender métodos y técnicas de investigación. Pero, y aquí viene el núcleo de nuestro video, sin caer en un fetichismo metodológico. Un método no es una receta mágica. Más bien es como una caja de herramientas en la que se toma la que sirve para cada caso y para cada momento. Voy a volver a leer porque esta cita me parece bastante importante. Un método no es una receta mágica. Es como una caja de herramientas de la que se toma lo que sirve para cada caso y para cada momento. ¿Qué sería entonces el fetichismo metodológico? Es como creer que un método es un camino, es una herramienta y que yo la voy a utilizar de manera exclusiva por sobre otras opciones, sobre otras alternativas. Y lo que dice el autor Anderegg es que
el método no es una receta mágica. No es que yo, por aplicar una condición de pasos, un algoritmo, paso 1, paso 2, paso 3, voy a obtener automáticamente mis resultados. Al contrario, el método es más bien como una caja de herramientas. Yo voy a utilizar lo que necesite en determinada fase de mi investigación, y en determinada fase no lo usaré. Entonces es más como una especie de trabajo, como diría la metáfora, es como una artesanía. No es un procedimiento, no es una máquina, no es un algoritmo, no es mecanizado. Es algo más humano, es un trabajo más de proceso. Entonces a mí me parece bastante acertado lo que dice. Y hace conclusiones. Dice, por consiguiente, los manuales sobre el método científico pueden iluminar el camino de la ciencia, pero no pueden exhibir toda su riqueza. Y sobre todo, no son un sustituto de la investigación misma. Y aquí voy a mostrar una alerta. Por ejemplo, aquí en este momento tengo 4 libros sobre metodología y les voy a mostrar cuáles son, para que ustedes puedan ver y entender lo que está diciendo aquí. Primer libro, segundo libro, que vamos a verlo en breve, tercero, que es uno de epistemología, y cuarto, que es una tesis doctoral hecha libro. Entonces, el autor dice aquí, los manuales no exhiben toda la riqueza de la ciencia. Y sí, puedes tener muchos libros como los que están aquí y aún así descubrir que hay nuevas facetas de la ciencia que no están aquí. O sea, los manuales no son recetarios mágicos. No son... no hacen magia, son herramientas. Es decir, aquí yo tengo una caja de herramientas. Por esa razón, la recomendación es la siguiente. ¿Cuándo se cae en fetichismo metodológico? Cuando, por ejemplo, decimos, el autor Sampieri, no tengo su libro aquí, el autor Sampieri Hernández dice esto, y por lo tanto hacemos todo lo que diga Sampieri. Ahí, por ejemplo, estamos cerrando nuestra posibilidad de abrirnos a la riqueza de la ciencia. Mientras más manuales tengamos, mientras más estudiemos, mientras más aprendamos, será mucho mejor. Ahora dice lo siguiente. En efecto, el fetichismo metodológico, y es algo que debemos tener siempre una autoevaluación. Recuerden ya que hablamos del fetichismo estadístico, si no me equivoco, lo vimos en el... lo vamos a ver en el video 22. Dice, el fetichismo metodológico es el primer obstáculo para la creatividad científica, algo que está muy relacionado con lo artesanal. Este fetichismo se alimenta de las deficiencias en la formación epistemológica de los investigadores. Y estoy absolutamente de acuerdo. Y sí, cuando un investigador solamente se preocupa por decir, por ejemplo, a ver, tu estudio es observacional, correlacional o cuasi experimental. Muy bien, sabe ubicar eso. Pero no va más allá, no profundiza en epistemología. Aparece esto, aparecen los fetichismos. Como por ejemplo hace un tiempo analicé, no en este video sino en una clase, ¿cuál es el término adecuado que debe ir en la tesis? ¿Método o metodología? Entonces, por ejemplo, esa es una discusión vieja, pero con las nuevas generaciones que van llegando a la universidad y que se van reactivando los materiales, surge nuevamente esa pregunta. Esa, por ejemplo, es una discusión bastante interesante, en la cual no hay ni error ni acierto. Es una cuestión de paradigmas que se entiende mejor cuando sabemos de epistemología. Voy a leer esta cita que dice así: muchos estudiosos no se preocupan por cuestiones epistemológicas y siguen por inercia las formas de investigar de otros estudiosos. Absolutamente de acuerdo. Esta no es una buena práctica. El trabajo de investigación se enriquece cuando se fomenta el diálogo, ojo con esto, cuando se fomenta el diálogo entre la epistemología y las acciones de campo, para conocer mejor las limitaciones de sus enfoques. Por eso decía que no existe un diseño mejor que otro.
y en particular los posibles sesgos de sus supuestos. Exactamente, cada enfoque, por ser un enfoque, tiene sesgos. Dado que la concepción epistemológica del investigador influye sobre el desarrollo de un caso, es valioso que cada estudioso exponga la perspectiva epistemológica que adopta. En efecto, la investigación se realiza dentro de una modalidad de búsqueda específica. Totalmente de acuerdo, no puedo aumentar más a lo que he dicho, me parece maravilloso. Además, diré lo siguiente. En tesis de maestría y de doctorado, en algunas universidades se pide que el investigador explicite su postura epistemológica, su postura ontológica. A mí me parece adecuado. El autor, por ejemplo, recomienda que no es obligatorio hacerlo, pero lo que sí considero es que el investigador debe tener noción clara de cuál es su piso epistemológico. Eso sí, totalmente de acuerdo. Que lo ponga en su tesis, a veces es meramente un trámite. Alguien puede decir, yo soy de la teoría crítica, yo soy neopositivista, yo soy realista crítico. Bien, está perfecto, pero es una declaración. A veces, y eso pasa mucho, alguien declara ser neopositivista, pero tiene un enfoque de la teoría crítica. Entonces, más que explicitar en un documento que sería la tesis, lo que se requiere es que el investigador mismo sepa en dónde está parado. Y para eso no hay otra opción que eliminar las deficiencias en formación epistemológica. La epistemología para un investigador es esencial. Voy a terminar este video con la tabla 36. Me parece muy bien y me va a permitir hablar de los errores. Y ahí les voy a mostrar. El autor clasifica los diseños de investigación según control de variables, nivel de desarrollo del tema de investigación o naturaleza de los datos. Si habla de la naturaleza de los datos, el autor dice que hay dos diseños, quali y quanti. Otros le llamarían enfoque. Si hablamos del nivel de desarrollo del tema de investigación, está exploratorio, descriptivo, asociativo, explicativo. Exactamente, muy bien, no puedo aumentar nada más. Cuando habla de los criterios de control de las variables, el autor dice lo siguiente, y aquí quiero que presten mucha atención porque esto es muy importante. Dice, observacional, encuestas, cuasi experimental y experimental. Cuando yo leí por primera vez esto, dije, lo pasé por alto, no le di mucha importancia y continué, porque según yo ya sé este tema, así que cometí un error. Volví a leer esto el día de hoy para hacer este video y me di cuenta de la encuesta. Y aquí recordé lo que hablaba este librito, me parece muy bueno a nivel de técnicas de investigación. Entonces revisé y no podía hacer una encuesta, un diseño. Así que lo corregí y miren cómo quedó. Quedaría así. Observacional, correlacional, cuasi experimental y experimental. ¿Por qué les muestro esto? No es porque el autor se ha equivocado y ya no vale. No, no es por eso. Esto tiene que ver mucho con lo que les voy a explicar a continuación. Todo autor que ha escrito un libro, después de ver impreso su trabajo, se dará cuenta que hay errores tipográficos o de contenido como este. Entonces siempre, antes se optaba por la opción de hacer la fe de ratas. Ahora ya es una práctica que está en desuso. Pero un autor puede tener todo el conocimiento necesario y básico, pero aún así puede cometer errores porque es algo humano, es normal. Por esa razón, uno no debe confiarse a ciencia cierta o de manera ciega de un solo manual. Yo sé que hay muchos que aman a Sampieri o a Hernández, mejor dicho, y para ellos lo que diga él es ley. Y así podría decir con otros autores también. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no solamente tengan un autor de referencia, tengan varios. Mientras más se enriquezca su mirada sobre la metodología, será más clara y tendrán ustedes más capacidad de identificar errores de este tipo, que son errores tipográficos, a veces de escritura, de edición,
o errores más difíciles de identificar, como aquellos que derivan del fetichismo metodológico. Entonces, eso es todo por hoy, queridos amigos. Nos vemos en un video siguiente revisando el tema de... Bueno, la siguiente ya es una temporada 3. Vamos a ver la producción de datos. Vamos a hablar de la teoría de muestreo. Así que no se pierdan ese video que va a estar también interesante. Cuídense mucho. Hasta pronto.